Hola tesoros, bueno, acá vamos subiendo la clase de la unidad 2. Vimos que este año por los resultados de la primera evaluación de muchos de ustedes, vamos a intercalar un poquito y en lugar de ir al laboratorio primero, vamos a hacer resolución de problemas. Así que no quería dejar de darles la clase pendiente, después igual la vamos a repasar en clase. En clase vimos que por qué un pedazo de madera era una sustancia, una materia, y una silla de madera era un cuerpo. ¿M? Y ustedes solos llegaron a la conclusión de que todo cuerpo se lo denomina cuerpo porque tiene una forma definida. Es silla porque tiene forma de silla. Es mesa porque tiene forma de mesa. Entonces, un cuerpo eh, va a ser una porción de materia con una forma definida, ¿sí? También vimos la diferencia entre átomo y molécula, preguntando qué es más grande, un átomo o una molécula, y ahí fuimos jugando un poquito con la molécula de agua, de amoníaco, del oxígeno, del ozono, y llegaron a la conclusión de que una molécula era más grande porque una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sí? O sea, varios átomos forman una molécula. Por lo tanto, siempre una molécula va a ser más grande que un átomo. Después también ustedes imaginaron cómo iban a estar las moléculas dentro de los distintos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Vieron que en el sólido están ordenaditos, unos bien juntos al otro, que lo único que pueden hacer es vibrar, mientras que en el gaseoso todo lo contrario, tratan de expandirse, de separarse. Por eso decimos que en el estado sólido prevalecen las fuerzas de cohesión, mientras que en el estado gaseoso las de dispersión. Y en el estado líquido están en un equilibrio las dos fuerzas, ¿sí? Tenían de tarea colocar los nombres a los distintos cambios de estado, ya sea con un aumento de temperatura o con una disminución de temperatura. Cada cambio de estado tiene su nombre, ¿sí? Entonces eso lo tenían como tarea. También dijimos que el estados sólido, líquido y gaseoso eran los estados básicos de la materia, porque más adelante ustedes van a aprender que a muy altas temperaturas tenemos otro estado de la materia que se llama plasma, que es la condición, la materia que encontramos en el centro del Sol, que existen los fluorescentes, que existen distintos elementos tecnológicos que hoy convivimos con ellos. Y por acá abajo, abajo del sólido, también tenemos un quinto estado de la materia, que es bosón Einstein, ¿sí? Que eso está a muy baja temperatura. Se dice que llega casi al cero absoluto, que ya lo vamos a ver cuando veamos escalas termométricas, ¿sí? Pero sepan que el estado líquido, sólido y gaseoso son los estados básicos, pero que también existen otros. Lo que no dimos fueron sistemas materiales. Nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de sistemas, los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos, como este de la derecha, se ve todo como una sola cosa, ¿sí? Homogéneo, como cuando yo hablo de homosexual. Homosexual quiere decir que siente atracción por su mismo sexo, por lo igual. Hetero por lo distinto. Siempre que nosotros tengamos un prefijo homo va a ser igual, hetero va a ser distinto. Entonces acá tenemos sistemas de mezclas homogéneas, todo igual, heterogéneas, diferentes. Yo diferencio dos cosas, ¿sí? Cada de estas cosas que yo puedo diferenciar o no se llaman fases, o sea, el sistema homogéneo está formado por una sola fase, mientras que el sistema heterogéneo tiene dos fases o puede tener más. Esto está en relación en si una sustancia se disuelve o no en otra, ¿sí? Podemos tener acá, por ejemplo, como un ejemplo de sustancia homogénea cuando disolvemos sal en agua. Mientras que un sistema heterogéneo va a ser, por ejemplo, el aceite y el vinagre o el aceite y el agua que no se van a mezclar. Entonces eso es para diferenciar los distintos sistemas materiales que los podemos clasificar en homogéneos y heterogéneos. Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos
Ah, pero hay aceite y agua, tenemos dos fases y dos componentes, aceite y agua. Tenemos hielo y agua, vamos a tener dos fases porque también puedo diferenciar, pero un solo componente porque va a estar el agua en estado líquido y el agua en estado sólido, ¿sí? Y después tenemos una sola fase formada por agua disuelta, sal disuelta en agua, ¿sí? Una fase líquida y tengo dos componentes. Acá tengo, por ejemplo, un sistema de dos heterogéneo con dos componentes sólidos, corcho y arena. Ahora transformo esto en otro sistema con tres componentes, también heterogéneo, cuando le agrego agua. Y fíjense que el corcho se va para arriba. Esto quiere decir que el corcho es menos denso que el agua y la arena más densa que el agua, ¿sí? Bueno, este es un aparato de destilación. Esto vamos a trabajar en el laboratorio. Uno de los grandes complejos míos es que una vez tuve un accidente en el laboratorio con una alumna que por mirar la temperatura de este aparato, otro compañero por hacerse el gracioso la empujó y se le cayó el mechero encima y se prendió fuego. Casi me muero. Así que cada vez que miro este aparato me traen recuerdos, y me hace acordar todas las recomendaciones que les voy a dar a ustedes antes de ir al laboratorio. Bueno, un aparato de destilación. Esto es un balón, porque parece un balón, ¿no es cierto? Un tubito que tiene acá así. Esto es un tubo refrigerante, fíjense que tiene como una serpentina acá adentro. Y acá tenemos un vaso de precipitados, cualquier tipo de vaso donde podemos llegar a recolectar el material. Este tipo de aparato sirve para separar una mezcla homogénea de dos líquidos miscibles. Dos líquidos son miscibles cuando se pueden mezclar. Un ejemplo, el alcohol y el agua. Para que nosotros podamos separar una sustancia homogénea con este aparato, que es el aparato de destilación, las propiedades que tienen que tener esas sustancias que se mezclan es que hiervan a distinta temperatura. Entonces, por ejemplo, el alcohol nos va a hervir a 78 grados centígrados, mientras que el agua, ustedes saben, hierve a 100 grados centígrados. Entonces, acá falta en este esquema un termómetro. Yo voy a colocar acá dentro del balón una mezcla de agua y alcohol. Le voy a prender el mechero y acá va a estar el termómetro. Y voy a tratar de ir apagando o prendiendo el mechero de manera tal que la temperatura no llegue nunca a 100, para asegurarme que lo que vaya a hervir solamente sea el alcohol, que dijimos que hervía a 78 grados. Entonces va a empezar a hacer burbujas, todo eso, el vapor va a subir, como todo vapor sube, ¿sí? Va a subir y va a agarrar y va a entrar en este cañito, ¿sí? Y va a circular por esta serpentina. Estas gomitas que tienen acá están conectadas a una bacha y una canilla, que les está haciendo circular afuera de esa serpentina agua fría. ¿Con qué finalidad? Precisamente que ese vapor que ascendió y entró acá se enfríe, se condense, que es el nombre que recibe el cambio de estado de vapor a líquido, condensación, se va a condensar, se va a volver líquido nuevamente y entonces nosotros acá vamos a recolectar el alcohol líquido, ¿sí? Entonces de esa manera podemos separar una mezcla miscible, una mezcla de dos líquidos miscibles, una mezcla homogénea de dos líquidos, como puede ser el alcohol y el agua, ¿sí? Este procedimiento se llama tamización. Sirve para separar por medio de un filtro, de una malla que se aprovecha del tamaño de las partículas, en donde unas van a pasar y otras no. Por ejemplo, si queremos, las abuelas, por ejemplo, si alguien hizo torta alguna vez con las abuelas, tamizan la harina para que queden los grumos de la harina más grande arriba y pase la harina bien pulidita abajo. También nos puede servir para separar una mezcla de harina y arena, por ejemplo, en donde la harina va a pasar y la arena va a quedar recolectada. Entonces, la tamización sirve para separar una mezcla de dos sólidos con diferente tamaño. También podemos hacer separación magnética cuando aprovechamos las propiedades magnéticas de alguna de las sustancias. Por ejemplo,
cuando separamos alfileres de botones. Los alfileres son metálicos, se van a unir al metal, mientras que los botones no van a quedar prendidos. También podemos separar limaduras en el laboratorio, vamos a hacer limaduras de hierro con arena, entonces aprovechando las propiedades magnéticas de una sustancia que se va a adherir al imán, y las otras no, vamos a poder hacer una separación que se llama separación magnética. Bueno, luego vamos a repasar un poquito. Tenemos que tener en cuenta que masa es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo, sustancia. El peso está relacionado, como ya sabemos por la unidad anterior, con la gravedad, ¿sí? Y el volumen es una magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo. Estas magnitudes porque todas se pueden medir, vamos a necesitar manejar para realizar los problemas que tenemos en esta unidad, que van a ser problemas de densidad y problemas de peso específico. De esta manera, la densidad, una fórmula muy sencilla, va a ser masa sobre volumen. Y sus unidades van a ser una unidad de masa, que puede ser gramo, kilogramo, sobre una unidad de volumen, que puede ser mililitro, centímetro cúbico, litro, ¿sí? Mientras que el peso específico es peso sobre volumen. Ya en clase les voy a mostrar las otras opciones de fórmula o cómo podemos llegar a calcular el peso específico a partir de la densidad. Acá, por ahora, me conformo con que vayan sabiendo esto, ¿sí? Vamos a determinar también densidad en el laboratorio. Hay muchas veces que tenemos cuerpos que tienen formas indefinidas, entonces no podemos calcular su volumen, como puede ser el volumen de una esfera, el volumen de un cubo. Tenemos una piedra, por ejemplo, y no podemos saber qué volumen. Tenemos una estrategia para poder hacerlo, que por eso les subí el video de la gallina de Eureka, ¿sí? Nosotros vamos a colocar una cantidad de agua exactamente medida, ¿sí? Vamos a marcar cuántos mililitros de agua colocamos, luego vamos a colocar esa pieza con forma irregular y todo lo que ascienda el líquido, o sea, esa piedra va a realizar un desplazamiento del líquido. Esa diferencia de nivel del agua va a equivaler al volumen que tiene esa pieza, ¿sí? Esto está relacionado con el principio de Arquímedes. Entonces, esta es una estrategia para conocer el volumen de determinados cuerpos cuando no tienen formas regulares.